Entrevista con Diego Sierra, 29 de enero del 2020, toma 1. Digamos, en este proyecto mi intención es conversar básicamente sobre obras muy específicas, ¿no? Para tu caso, pues se trata de una manera, digamos, de hacer un comentario expandido, se puede decir, que puede ser dirigido hacia otras propuestas tuyas o de otros artistas con las cuales creamos, digamos, de las relaciones que tú estás estableciendo para esta propuesta. Y se trata de una intervención en el espacio público, concretamente en la Plaza de Bolívar, realizada en el 2010. Esta se llama Palo Más. Sí. Con esa inscripción que convierte la última sílaba de esa palabra, que es sustituida por el signo de la operación aritmética de la suma, palo. Entonces, primero cuéntame brevemente cómo diseñaste esta propuesta y en qué consiste. Esa propuesta nace de una serie de intervenciones que empiezo a realizar, pero siempre era cuestionándome primero que todo la identidad de Colombia. Ese era uno de los temas. Y luego el Bicentenario. Entonces empecé a investigar el Parque de la Independencia, empecé a encontrar ciertas cosas, pero al mismo tiempo empecé a buscar como colombiano qué nos puede identificar. Entonces pues de tanto darle vueltas pues llegué al mapa, y del mapa también llegué a la Constitución de 1886 de Rafael Núñez. Entonces él con la religión nos unió. Eso fue, entonces desde ahí dije voy a hacer esta intervención. Yo ya había hecho muchas intervenciones en la Plaza de Bolívar, pero dije ya no quiero seguir trabajando en la Plaza de Bolívar, la voy a hacer en la Plaza del 20 de julio. Me interesaba la fecha, la independencia, bicentenario, la historia, que es muy cíclica todo lo que ha pasado. Me voy hasta el parque del 20 de julio, pero las palomas no me respondieron. Les echaba de comer y tocaba que mendigarles que comieran. Entonces no funcionó. Entonces dije, pues puta, me tocó en la Plaza de Bolívar. Perdón, ¿eso por qué razón? Porque están sobrealimentadas. Las palomas del 20 de julio están sobrealimentadas. Ellas se dan el gusto de escoger qué se comen. O sea, la gente les da de comer demasiado. Sí, en ese tiempo. Me fui a las 6 de la mañana y no funcionó. ¿Y las de la Plaza de Bolívar están subalimentadas? La Plaza de Bolívar están como el país mismo. Uh-huh. Entonces ahí decidimos volver a la Plaza de Bolívar. Y ahí la propuesta se basó en hacerlo en el pedestal donde está Simón Bolívar. Entonces se hizo un mapa hecho en maíz tapado con papel contact, donde Simón Bolívar se viera que estuviera mirándolo, como la reflexión de la historia, el pasado, ponerlo ahí. Y la acción se trataba de el Palacio de Justicia. Entonces yo lo que hago es coger muchos, la paloma tiene infinidad de significantes, el Palacio de Justicia también se ha quemado 2 veces, en 1949 se destrozó, lo volvieron a hacer en la toma y retoma también. Entonces era como la justicia de nosotros, Colombia, y es cargarlo de sentidos. Yo nunca me pongo a decir yo pienso esto, sino yo solo pongo un punto de tensión. Entonces la acción se tapa los maíces con el papel contact y cojo una manotadita de maíz y se las tiro, y ahí empieza la acción. Una pregunta, ¿tú pones los maíces pegados en el papel contact o dibujas primero el mapa para poner el papel contact sobre los maíces? No, el mapa primero lo dibujamos, los llevamos a la Plaza Bolívar, pero ahí me tocaba que ir metiendo los granitos, ir tapando porque las palomas se lo devoran. Claro, son más rápidas. Sí, y yo no lo hice, yo la primera, antes de hacer esto, yo había hecho una intervención también con maíz, pero ahí luego me enteré que Miller Lagos lo había hecho y era lo efímero. Entonces yo ya no quería hacer, lo mío es efímero, pero yo hago lo opuesto. Yo no dejo que se lo coman. ¿No dejas que desaparezca el mapa? Sí, pues curiosamente sí desaparece,
porque ahí estaba el indigente y siempre estuve pendiente, oiga, ¿qué van a hacer con el mapa? Y mis amigos me decían que nos lo vamos a llevar, y yo les decía, no, esto es un ciclo. Él sé que nos vamos a alejar una cuadra y lo va a recoger los maíces y los va a vender ahí mismo. Porque fue bastante maíz también. Y digamos, ¿cuál es un poco esta idea que a mí me interesa un poco de la alimentación, no alimentación, para empezar, digamos? O sea, tener como el maíz como en una vitrina, se puede decir, Sí. en un escaparate en donde alguien no tiene acceso, ¿no? a eso que está viendo, ¿no? que se convierte de alguna manera en lo deseable, en la mercancía, ¿no? Pero que no llega a tenerla en sus manos, en este caso en sus picos. Tiene que ver también con un juego con respecto a esta idea de lo inalcanzable o de lo que se ofrece en un momento determinado pero se niega en términos, digamos, concretos. Pues ¿Lo has sí. pensado por ahí? No, para mí es que tenemos tanta riqueza, tenemos tantos valores, tenemos tanto que no somos dueños de nada. Siempre nos engañan con pedacitos de maíz. Es como tenemos los recursos, ahorita está el caso de la minería, el extractivismo, y tenemos que hacer consulta para que no decir no, viendo que supuestamente es de nosotros y nosotros solo estamos en la barrera mirando y espectadores de lo que pasa. Pero tendría que ser entonces como que este maíz pira se convierte en un signo de una riqueza De territorio, para mí es territorio, y territorio es riqueza y es cultura, pero cuando yo quiero intocable. acceder y no puedo, ni a Claro. mi riqueza, ni a mi cultura, ni nada, ni multiplicarla. Entonces hay una ecuación se puede decir, entre las palomas y la población. Sí, sí, se podría decir, pues yo cuando hice la acción, puse las fotos, eso se multiplicó de significantes, y la gente le da criterios a todo, entonces a mí por eso me parecía muy bonito, porque no dependía de solo mi mirada. Claro, hay dos cosas allí. Uno es una secuencia de fotos que más o menos van, digamos, en contrapicado, se puede decir, desde arriba, donde uno puede ver el mapa y las palomas tratando de comerse el maíz, ¿no? Que es inaccesible por el plástico contact. Y hay otra vista, digamos, que es video, en donde la cámara está colocada en un trípode muy bajito, de tal manera que las palomas se ven agigantadas, digamos, ¿no? Monstruosas, se puede decir, tratando de comerse el maíz. Y con el fondo de Justicia. sí, el Palacio de Justicia es, ¿no? Pensaba que era el Capitolio, pero es el Palacio de Justicia. Entonces, digamos, hay también como una especie de fuerte contraste, me parece a mí ahí, porque mientras de la lectura de las fotos uno tiene la sensación de lo que, digamos, esa pequeña población aviar no puede acceder, ¿no? Como metáfora de, digamos, la sociedad civil colombiana no puede acceder a determinadas riquezas o al propio territorio, y por otro lado está la idea de estos monstruos gigantes, ¿no? Grotescos a cierto punto, ¿no? Que pueden tratar a los monumentos públicos como si fueran juguetes. ¿No te parece? Pues aquí lo que pasó fue que fue un primerísimo primer plano, donde la paloma en cierta parte como que se humaniza, ya no está la paloma idealizada desde todos los sentidos, sino es una paloma que tiene hambre, que tiene necesidades. Entonces muestra también su parte fuerte, ¿no? Su parte de necesidad, hay una gran necesidad en ella. Has hecho varias intervenciones en espacios públicos, digamos. Esta es una de ellas, y hay otras que han tenido también bastante repercusión. Una cosa que quería preguntarte es, ¿cuál es tu relación con la intervención en espacio público? Creo que en otros momentos has tenido como unos comentarios en textos en tu blog, página web, en donde hablas de los problemas para producir, digamos, intervenciones en espacios públicos, la idea de la gestión, de los permisos, de las autorizaciones, ¿no? Tus acciones son intervenciones
digamos, no consultas sin permisos, o es que pasas por el proceso de gestión? ¿Cómo ha sido la relación tuya con ese proceso? Pues me voy a volver un poquito. Yo hago intervención en espacio público, primero porque es una necesidad mía de llegar, de salirme del medio y llegar a escenarios reales, donde está la vida cotidiana. Y mi gran interés es porque yo empiezo a investigar sobre el Bogotazo. Y en el Bogotazo yo recordaba que mi abuelita me decía, oiga, no salga a la calle. Luego yo descubro investigando que hubo el Bogotazo y hubieron muchos años de toque de queda donde no se podía salir a la calle. Entonces la calle, que era lo público, se había vetado. Entonces yo digo, si es público es mío y voy a hacer mi ejercicio. Y ahí empiezo, de acuerdo a cada propuesta, empiezo a mirar cómo desde lo legal hay un punto ciego y cómo puedo desde ahí atacarlo. Entonces cuando hicimos lo de Conjunto Colectivo, teníamos el eje ambiental para celebrar los 60 años del Bogotazo. Entonces ahí tuve que consultar a un médico, porque si se envenenaba una paloma, un perrito, los habitantes de calle. Entonces cada propuesta siempre me involucra una investigación de territorio, pero nunca, la mayoría de veces no pido permiso, porque yo ya he hecho permisos y es muy complicado. Cuando yo lo hice en el IDU hasta me llegaron a conocer, y lo que se pasaron es pasarse la pelota porque no sabía qué hacer. Entonces decían, no, Corpo Candelaria, no, Ministerio de Ambiente, no, tal persona, no, ¿qué va a decir el maestro Salmona? ¿Qué va a pasar? ¿Usted qué va a hacer con las fotos? ¿Usted qué es lo que quiere? Yo les decía, si es por la foto, vaya y se toma la foto usted, es suya. Yo solo quiero recalcar un hecho histórico y generar reflexión desde el pasado mirando hacia el futuro. Ese teñido, digamos, de rojo del eje ambiental, que es una propuesta como del 2008, me parece, sí. Que tiene que ver con el Bogotazo, con Gaitán, de alguna manera también desemboca en esta propuesta del 2014 que se llama Plaza Roja, ¿sí? Pero con lo que decías del elemento, digamos, del tinte, ¿no? Y de su toxicidad, empezaste a utilizar tinta de ponqué. Sí. Primero haciendo unos dibujos, ¿no? Y a mí me parece interesante. Yo he visto, realmente, te cuento, varias intervenciones sobre teñir una pileta o ríos de sangre en diferentes partes, en diferentes ciudades. En Argentina ocurrió a fines de los 60. Aunque fue considerada un fracaso por los propios artistas y no cuenta con registro de imágenes, la acción sería realizada por Beatriz Balbé, León Ferrari, Roberto Jacobi, Margarita Paxa, Juan Pablo Renzi y Pablo Suárez el 8 de octubre de 1968, en memoria del primer aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara en 3 plazas del centro de la capital argentina. También en Chile en los años 80. Esta acción sería realizada al asumir la presidencia constitucional de Chile Augusto Pinochet en 1981, aun cuando varias fuentes señalan el año 1980. Se realizó a fin de recordar fugazmente los asesinatos cometidos bajo su mandato de facto en la década anterior. Recientemente ha vuelto a pasar en Perú, en México, en Chile, en Argentina. O sea, es tipo de protesta que se ha hecho de alguna manera espontánea, ¿no? Y con mucha fuerza en determinados casos. Lo que es interesante de esta Plaza Roja me parece que es la secuencia de gráfica, de dibujo, digamos, no sé si es lápiz, con tinta de ponqué, con tinta de roja, digamos, ¿no? Y la resolución, que al ser sin permiso aprovecha, digamos, el agua de lluvia para teñir. Cuéntame un poco sobre esa propuesta. Acá yo siempre pero entre lo legalmente ilegal. Cuando yo la hice, el Plaza Roja se llegó a hacer 2 veces. Una desde las 5 porque se necesitaba un tipo de lluvia especial, no podía llover ni mucho ni muy poquito. La luz no nos convenció muchísimo, o
no tuvo el efecto que yo quería, entonces la volví a hacer de día, por la mañana. Y acá lo chistoso es que estábamos en pleno paro agrario y estaban encadenados los campesinos al pie del Simón Bolívar. Entonces estaba lleno el SMAT y yo dije, no, pues hay quien me apoyó mucho en esta propuesta. Bueno, me apoyaron varias personas. Estuvo Fernando Pertús en esta, la primera vez. La segunda vez que estuvo muy pendiente fue Julián Salamea, que yo conocía a su papá, a Gustavo, y con Gustavo departíamos mucho. Y claro, siempre... su tema ha sido la Plaza de Bolívar. Sí, entonces yo cuando lo conocí le decía, oiga, hay que llevarlo a la realidad, a mí me encanta lo que usted hace, pero a mí me gusta hacerlo tridimensionalmente. Entonces, por casualidad del destino, pues Gustavo se murió y hablé con Julián y Julián me dijo, no, si mi papá fue amigo suyo, pues yo... Entonces, en ese momento estaba los SMAT, yo me acerqué a la Plaza Líbano, a la alcaldía. En la alcaldía dije, voy a hacer una serie de fotografías, yo estoy acá, yo me voy a hacer responsable, pase lo que pase, tranquilos, acá estoy. Entonces, era muy de mañana, llegué y empezó a llover, tinta de ponqué, azúcar, y empiezo a caminar, y al caminar voy regando el polvo. Y el agua va haciendo la aguada, es una aguada. A las 2 horas, 3 horas se baja. Luego de que se hizo eso, yo fui donde él le decía, y dijo, venga a ver, y miramos qué hizo usted. Y ahí me dice, usted acaba de hacer una masacre acá, de representar una masacre. Yo le dije, no, eso es interpretación suya, hizo un... El hecho de que sea tinta de ponqué también hace pues que no sea absolutamente dañino para ninguna paloma, ¿no? No haber, digamos, ningún daño para las aves si es que intentan, digamos, beberse el agua que queda, ¿no? Sí, en el suelo, no tiene ningún efecto, solo alguna vez el IDUM rechazó la propuesta para la ley ambiental diciendo que afectaba organolépticamente el río San Francisco. Yo cerraría, por ejemplo, con una pregunta que tiene que ver nuevamente con la intervención Palomas, ¿no? Insistiendo en este signo, digamos, aritmético, ¿no? De la suma, ¿no? ¿Por qué decidiste escribirla de esa forma? Bueno, esto fue tuvo varios nombres, pero yo hablaba mucho con Miller, y Miller le conocía la propuesta y me decía, Diego, tómate tu tiempo, mira el nombre que más le corresponde. Entonces fue darle vueltas y coger pues mi intención, y el más tiene varios sentidos de más y también tiene otros sentidos pues que son muy lógicos porque está en rojo. Porque lo primero que me venía a la cabeza es esta campaña que diseñó el CADA en principios de los 80 contra Pinochet, que era no más, para que la gente añadiera una palabra, ¿no? Como una especie de campaña crítica, ¿no? Contra la dictadura chilena, y era pues no más muerte, no más hambre, no más, etcétera, ¿no? Y por otro lado también un graffiti que te comentaba, el 84, ¿no? Que ese es un graffiti de uno de los grafiteros, digamos, que más décadas ha trabajado, digamos, más de 30 años, que es Luis Quechaba Liévano, que el año 84, quizás muy cerca de esa campaña de Betancourt que llenó de palomas todo Colombia, digamos, ¿no? Grafiteadas por todas las paredes y por las calles, ¿no? En el asfalto, y que él interviene en una pared con una frase que es no más palo guión más, y que hace, digamos, alusión directa a el MAS, MAS, que era muerte a los secuestradores, ¿no? Que es uno de los primeros grupos paramilitares creados, digamos, en esta larga historia, digamos, de paramilitarismo, desde el fin de los 70, principios de los 80, ¿no? Una segunda fase, digamos, del paramilitarismo en Colombia, ¿no?
Y esto no estaba en todo caso en tu propuesta. No lo habías vinculado ni con No. Gala ni con esta Pues idea es del que más. yo lo que hago siempre es como, y soy muy genérico, como que no me centro solo en un hecho, sino lo abro muchísimo. Y el título me gusta la dicotomía que se encierra entre los dos. La paloma, el significado de paloma y el sentido es que te siguen dando más palo. Ah, ok. Es la inversión de los términos. Sí, Digamos. cómo Palo conviven más- estos dos sentidos Sí. tan opuestos. Sí, eso sería como no más palo. Ok, ajá, bien. Pues no, yo creo que, a menos que quieras añadir alguna cosa que pienses sobre el proyecto, pues yo creo que con esto tengo ya Pues en bastante, este bastante proyecto cuerda, me bastante coló. alpiste para... En este Para proyecto 2010 ya de hecho hice muchos ejercicios para llegar al mapa, pues tuve que hice otras propuestas, trabajé diferentes mapas. Ahí hice una propuesta que se llamó Entre Manos Cartografías. No tiene mucho sentido tal vez, pero para mí sí, porque cada intervención que yo hago es como se va sobreponiendo y voy escalando, voy conociendo. Para mí esta intervención es una de las que más aprecio le tengo, porque no es llegar, eso, cuando yo empecé a hacer intervención, he hecho mucha intervención, empecé como jugando de poner, de quitar, pero me di cuenta que no estaba siendo tan honesto al principio. Luego empecé a decir, tengo es que investigar un poco más la historia, la vida cotidiana de día, de noche, todo lo que pasa, y solo coger los elementos y subvertirlos. Entonces cuando tú vas a la Plaza Bolívar, porque a mí me recriminaron mucho porque tenté las palomas y no les di maíz, pero uno va a la Plaza Bolívar y ve las esculturitas estas de los granos de maíz y están puestos así en su bolsita. Unas torres, sí. Sí, unas torres. Entonces yo lo que dije, listo, acá está, sencillo. Yo solo voy a cambiarle el sentido. Lo que ahora me acabo de acordar, hay una intervención tuya que se hizo en el Museo De la Independencia. de la Independencia, que es del Y 2014. tiene que ver, curiosamente, sí tiene que ver yo en el 2010 pensando en el 20 de julio. Y en el Bicentenario, Sí, digamos. y luego llegar al 4 años Museo después. de la Independencia, que es el grito de la Independencia, el 20 de julio. Que es una intervención, digamos, muy precisa, pero muy puntual. ¿Me puedes comentar un Sí. poquito sobre esto? Pues ahí tiene que ver, yo creo que uno bailando y uno va tejiendo y va recorriendo, y el maíz siempre ha estado en mi línea creativa. Desde esa época venía trabajando en el Festival de la Chicha de la Perseverancia. Entonces ahí empezó, pero no desde antes, no, desde 2009 yo intervine en el Chorro de Quevedo. En el Chorro de Quevedo empecé a hacer una investigación muy juicioso desde lo precolombino, lo colonial, porque supuestamente se dice que allá se fundó Santa Fe, Bogotá, y aquí entonces era el nombre del Chorro. Entonces decía, bueno, la gente va a tomar, acá hay una chichería. ¿Qué pasaba? Y empecé a abrir un grupo en Facebook, lo abrí como que esto saliera de mí. Entre más, creo que la obra, entre más salga uno, más rica se vuelve. Entonces hice, lo abrí. Bueno, esta intervención lo que me dio Emilio fue la posibilidad de comprender muchas cosas y de saber que la intervención de espacio público no es tan fácil de hacer. ¿Y podrías comentarme, yo conozco, digamos, la pieza, pero podrías comentarme qué consiste esa intervención que hiciste en el museo? En el Museo de la Independencia, lo que te digo, ya llevaba trabajando un tema de territorio, de maíz. Volvemos al maíz, pero acá es la chicha. En la chicha trabajé con indígenas, estuvimos haciendo un ritual en Guatavita,
de la chicha, luego estuve el mae. Digamos, una descripción más bien Puntual. física de la No, belleza. lo que yo hago es enfrentar dos símbolos, el de la independencia y lo que yo creo que es nuestra independencia. Esta propuesta es así de sencilla. Yo voy al Museo de la Independencia y en el Museo de la Independencia yo no me siento identificado. Hablan de una independencia, luego hablo con el historiador y le digo que hay algo que me represente. No hay nada que lo represente a uno como colombiano. Solo son tal cosa francesa, tal cosa española y ya. Y pronto, ¿y por qué no hay nada propio, algo autóctono? Y dicen, no, es que eso es muy barato, entonces nadie lo va a tener. Entonces yo digo, bueno, voy a intentar hacer algo que me identifique a mí como colombiano y como latinoamericano. Confrontas un fragmento del florero de Llorente, a lo que quería ver, con una tutuma vacía igualmente. Sí. ¿Rota o entera? No, entera. Entera. Y las pones dentro de la misma vitrina. Sí. Quizás también el hecho de que no hayan, digamos, representaciones indígenas allí es que la independencia fue vista como una especie de rebelión, digamos, criolla, se puede decir, ¿no? De hijos de españoles, ¿no? Ante sus padres o abuelos, ¿no? Y no, digamos, algo que involucrara, digamos, a los indígenas puntualmente, ni tampoco a los afros. Sí, no, esta propuesta tiene las mismas capas que te hablo de la chicha, que es chicha precolombina, chicha colonial. La chicha ha pasado por todos los tiempos y cada una tiene diferentes variantes. Yo cuando empiezo, para llegar a hacer esto, empiezo a hacer una investigación de las chicherías como movimiento de independencia o reencuentro, pero también son diferentes hipótesis. Una es, si yo lo he perdido, todo he perdido mi cultura, mi libre movimiento ante el territorio y ante todo, la bebida se vuelve un escape. Entonces, mi gran pregunta era, ¿por qué tomamos tanto? Y dije, debe ser eso. Viene desde esa época que lo perdimos todo. Esa era una. La segunda era, en la chichería se encontraba el criollo, el español, el negro, todos, y era un punto de encuentro, y había libertad sexual, y había una igualdad, había un reconocimiento. Eso fue lo que pasó en las chicherías. No, y te puedo seguir diciendo muchas más capas. Otra de las cosas es que en ese momento las mujeres solo tenían pocas opciones, o ser ama de casa, o ser monja, o ser sirvienta, pero no existía, no era tan abierto ser chichera, y la chichera pues tenía un poder económico, y al tener el poder económico tenía poder, y no era muy bien visto eso, y hombres chicheros no existieron, no han existido, que yo sepa, en el momento no. Entonces te puedo seguir relatando desde lo indígena, porque la chicha, supuestamente los españoles llegaron y que nos emborrachaban, no, era una cosa ritual y generaba la ensoñación, como prácticamente pasaba lo que pasaba con el viaje, era algo mágico. Bueno, Diego, yo creo que te agradezco muchísimo esta conversación. Bueno, gracias, Emilio, que estés muy bien.